Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con María del Mar Ramón. María del Mar, bienvenida a Expertos de Sillón. Muchísimas gracias. Estoy súper contenta con esta invitación porque yo era muy fan del podcast desde antes. Entonces, esto es como un gran llegué. No, nosotros estamos más contentos de tenerte aquí. Para todas las personas que nos escuchan, María del Mar escribe cosas y toma café. Entre las varias cosas que ha escrito está un libro de ensayos que se llama En Argentina, Coger y Comer sin culpa, y en Colombia, Tirar y Vivir sin culpa. Y hay una novela que acaba de salir que se llama La Manada. María del Mar también es columnista de Vice y de otros medios. Pero hoy no vamos a hablar creo que de nada de eso. María del Mar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una de mis obsesiones secretas y más extrañas, que es el boxeo. Que es como una gran pasión de mi vida, pero a la gente le resulta muy raro. Entonces me encanta poder hablar de boxeo como a mis anchas. Y cuando dices extraño, ¿es extraño para ti o extraño para los demás? No, es extraño para los demás. Yo como que me encontré históricamente o me he encontrado mucho en la situación de que a la gente le parezca raro, porque pues mucho de lo que yo he escrito y mucho de mi trabajo público ha sido un trabajo sobre feminismo. Y la primera reacción que había hace un tiempo, que a mí me parecía como súper molesta, pero que igual como que la tenía que franquear un poco, es pero ¿cómo cómo puedes ver algo tan violento, ¿no? Y a mí primero no me parece que el boxeo sea violento, como creo que hay muchas cosas mucho más violentas, como no sé, el ejercicio y el avasallamiento del poder me parece algo muy violento, como la inequidad me parece algo muy violento. Pero además de eso, me parece que como que la definición de violencia, que dos personas con su total consentimiento, del mismo peso, más o menos del mismo tamaño, acepten enfrentarse cuerpo a cuerpo en un ring durante una cantidad de rounds con unas reglas. Con la protección apropiada. Claro, gente que lo verifica, unas normas y además como un código implícito del honor de no golpearse y sobre todo, o sea, en ningún momento teniendo el objetivo de hacerse daño. Pues a mí eso no me parece particularmente violento, digamos, como creo que hay muchas otras formas de violencia que vemos todo el día que quizás son más solapadas y que me parecen mucho más aterradoras que este ejercicio, ¿no? Y siempre a la gente le pareció raro, o sea, esa siempre fue como una de las preguntas. Y después sí yo seguía mucho el boxeo femenino y la verdad es que no miro mucho boxeo femenino, estoy como... o no miré históricamente, sino que empecé más o menos hace poco, me gusta mucho, igual es una luchadora de este deporte que a mí no me gusta, pero ella me gusta un montón, que es ¿cómo se llama? ¿El MMA? Sí, ese. Y ahí la campeona es Ronda Rousey, que me cae muy bien, y ella me parece como súper chévere, pero yo nunca he sido una gran consumidora de boxeo femenino. Me gusta mucho ver hombres golpearse, como es algo. O sea, sí sigues un poco más la escena masculina de boxeo. Sigo más la escena masculina en uno de mis ensayos favoritos sobre boxeo, que lo citaré infinitas veces en esta entrevista. Joyce Carol Oates, que es una novelista muy importante, escribe como el mejor ensayo al respecto. Y tiene un capítulo que dice, no veo boxeo de mujeres porque esto me parece como un ejercicio totalmente patriarcal. Y hay algo de una, no sé si una naturaleza, pero sí quizás una característica que a ella le resulta más entretenida porque es inherentemente masculina. A mí no sé si estoy tan de acuerdo con esa tesis, sino que quizás he estado más lejos del boxeo femenino y que lo apoyo un montón, pero no he podido como adentrarme. Claro que pues el boxeo masculino tiene muchísimo más visibilidad y entrar en una... Hace poquito alguien me reaccionó muy negativamente cuando yo revelé que no sabía que estábamos en la semifinal de la Copa América jugando contra Argentina precisamente. Y yo les dije, era como, para mí seguir deportes profesionales es como cuando alguien me propone verme un anime que tiene 700 episodios y aún no acaba. Es demasiado compromiso, entonces entiendo como de que no. Pues claro, es decir, no, pues voy a empezar a seguir otro deporte, porque es otro deporte, es otra liga, todo un compromiso y demora mucho tiempo uno meterse y entender la mitología y las historias y los jugadores y las estructuras y todo eso. Pero creo que me pasa algo como así. Es como una cosa de, es medio inabarcable y además ahora estoy como medio alejada de mi fanatismo de seguir peleas. Entonces creo que debería retomar por el boxeo femenino. Hago ahí como mea culpa. Y también eso, como pues además de la exposición, es cierto que hay algo como de
de una cuestión patriarcal de la comparación de fuerzas mediante el cuerpo que quizás ha sido más común y que creo que estaría bien como poder apropiarse de eso, que es algo que es una de las cosas que a mí más me interesa del boxeo. La equiparación de las fuerzas. Sí, para mí hay algo como muy... Creo que lo que más me gusta del boxeo es la resistencia del cuerpo propio. O sea, creo que hay algo que a mí me obsesiona mucho de los deportistas y de los deportistas de alto rendimiento, sobre todo que me parece que además es una actividad súper insana, y aquí quiero meter como una pequeña cuña de... O sea, me parece injusto que no hablemos de lo que le hace el deporte de alto rendimiento en el cuerpo a los deportistas y que cualquier persona medianamente gorda, todo el mundo se preocupe por su salud y nadie se preocupe por el cuerpo de quienes hacen como un deporte profesional, digamos, porque son cuerpos que tienen una mecha corta. O sea, a los 35 años empiezan a fallar en serio las rodillas de los tenistas, los tobillos de los futbolistas, las cabezas de los boxeadores. O sea, no es algo menor. Al margen de eso, a mí hay algo que me obsesiona mucho de esta lógica de la resistencia del cuerpo propio. Creo que lo que pasa en el boxeo no tiene tanto que ver con el rival ni con el contrincante, sino con resistir ante la inercia de dejarse caer. Es como un ejercicio en el que el cuerpo está sometido a un nivel de presión, que te están golpeando, y la velocidad que tienes que tener, como lo más agotador del boxeo, no es tanto no está tanto en las manos, sino en todo el ejercicio del cuerpo para dar el puño, y en los pies mientras te estás moviendo, porque te estás moviendo todo el tiempo. O sea, es muy intenso, y que tú elijas y que estés pensando en no me puedo caer, que es lo único que quisiera hacer en este cansancio, y estar como, además me están golpeando y además tengo que pensar en golpear bien y en defenderme y en no, pero seguramente mi cuerpo está sintiendo como una enorme urgencia de desplomarse, y no hacerlo y resistir a esa naturaleza del cuerpo y todo lo que implica esa resistencia, a mí me parece algo muy hermoso. O sea, como la cercanía de los cuerpos, además, como una cuestión de la intimidad de los cuerpos puestos en esa situación con otra persona, y que el juego sea golpearla, pero que nunca pueda estar en tu mente hacerle daño, ¿no? Porque en el momento en el que cuentan todos los boxeadores, como que en el momento en el que se mentalizan para lastimar al otro, pierden, se les olvida la regla, se les olvida la norma, como es lo que contaba Tyson cuando le mordió la oreja a Holyfield, como dijo, yo me salí de control, y es lo peor que puede hacer un boxeador. O sea, esto se trata mucho más de mí que del otro, y pegarle a otro y resistir los golpes de otro hacen como un ejercicio muy íntimo y profundo sobre uno mismo, ¿no? Que es como lo que a mí me resulta tan fascinante. Y creo que es una de las cosas curiosas de encontrarse con el boxeo la primera vez, que uno siempre piensa que todas estas cosas como la lucha grecorromana, las artes marciales, como la primera lectura es como eso es una salvajada, eso es ir a darse golpes con alguien y ya. Y lo primero que uno se encuentra, creo que cuando uno lo ve como espectador o cuando uno empieza a practicarlo, es, no, esto es un ejercicio de control absoluto sobre el cuerpo y sobre la cabeza, o sea, sobre la mente, ¿no? Y sobre los impulsos. Y creo que hay algo interesante ahí que da cuenta de que es algo un poquito contraintuitivo, porque tendemos a pensar que como, ay, los seres humanos somos violentos por naturaleza, pero por el contrario es como todo este trabajo que hay que hacer para impartir o pues sí, para ejercer violencia de cierta manera, como todos los dispositivos de control que tenemos que construir alrededor de eso. Te quería preguntar cómo fue empezar a ver boxeo, o sea, cómo construir como el fanatismo frente a eso, pues porque a mí personalmente nunca fue un deporte que yo empecé a practicar boxeo como a los 14 años, pero nunca fue algo que a mí me diera curiosidad ver. O sea, no me gustaba practicarlo, pero nunca me gustó verlo. Ay, a mí, medio al revés. Yo, o sea, sí tengo como la gran frustración de haber querido ser boxeadora y no poder serlo. Una gran boxeadora, además. Sí. Es algo que me habría gustado un montón. Como, lo intenté, pero bueno, vamos a... Primero, como por dónde me empezó a gustar mucho el deporte. Por supuesto fue Rocky, como no hay ninguna duda. O sea, por supuesto que esto es mérito de Sylvester Stallone, y no Rocky 1, sino Rocky 4. Porque Rocky 4 tiene algo que a mí me fascinaba. ¿Cuántas Rockies hay? Me parece que hay 6, y después están las de Creed, que es un peliculón. Como, o sea, me parece que es una obra maestra, cómo lograron darle una segunda vida a esa historia. Pero con Rocky 4, que quizás es también como a la que, o sea, sé que no soy contemporánea a Rocky 4, pero no sé por qué es la que recuerdo como mejor.
había algo que a mí me fascinaba, que es lo que llaman, te lo resumo así nomás, una secuencia de entrenamiento. Y para mí era la mejor secuencia de entrenamiento, porque él se retiró y está volviendo, no sé si se acuerdan, y además está en una situación súper precaria, o sea, es pobre. Sí. Y está contra Iván Drago, que tiene como un montón de tecnología y tiene como toda una plata y una industria a disposición de entrenar. Y Rocky está entrenando en una campiña, yo no sé dónde, pero hace frío y hay hielo y hay unas gallinas y él está entrenando como con unos troncos y dura una cantidad de tiempo hasta que vuelve a ponerse en forma para poder pelear en venganza, por supuesto, de la muerte de Apollo Creed, que este muchacho, Iván Drago, lo mató. Y todo lo de en una pelea, claro, en una primera pelea. Además, mostraban como la hazaña de Iván Drago, ¿no? Como con la pelea y Apollo Creed no queriendo parar, que es algo que pasa mucho, y como toda la responsabilidad de yo no paré la pelea, que es algo que también sucede un montón, como que hay algo de los boxeadores puestos en ese lugar, en el ring, que por supuesto pueden parar la pelea si apoyan la rodilla, y nadie lo hace. Ellos ya saben que no lo van a hacer, que hay un nivel en el que están puestos tan encima del propio cuidado y del propio registro sobre el cuerpo, y hay como este código del honor que literalmente tú le estás entregando tu vida a la esquina, porque si tu esquina no para la pelea, tú no la vas a parar, a pesar de ponerte y exponerte como en riesgo. Porque el técnico, como el líder del equipo técnico, puede echar la toalla por el boxeador. Tirar la toalla por el boxeador, o si va a la esquina, parar la pelea y se gana por puntos. Mejor dicho, no pelear otros rounds. Y después los boxeadores les cuesta mucho perdonar eso. O sea, Fraser nunca le perdonó a su entrenador haber parado la pelea contra Lee. Como nunca le volvió a hablar. Le salvó un poco la vida. No sé si iban a morir los dos. Pero entonces eso, como esa secuencia de entrenamiento, me parecía muy fantástica. Y hay algo que me gustaba mucho, como de una cuestión estética de Rocky, de cómo se filmaba la pelea, de las luces del MGM, como del ring. No, y que, o sea, uno puede no importarle los deportes para nada, pero si uno va y se ve una secuencia de entrenamiento de Rocky, uno es como, necesito ir a entrenar para algo. Era como, necesito ir a levantar cosas pesadas. Sí. No, y ustedes párense sobre las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia y ustedes lo único que van a ver es gente corriéndolas. Claro. Y yo lo intenté, yo no pude correr. Creo que el primer vuelo de escaleras es muy difícil, muy difícil. Además, claro, como los boxeadores corren, siempre corren mucho y hay una forma del cuerpo de los boxeadores. Yo no sé si ustedes han visto que cuando entran a la pelea, hay una forma en la que ponen los hombros y que caminan, que a mí me parece espectacular. O sea, me parece un gesto totalmente intimidante, y yo a veces en la calle pienso, voy a ver si camino como un boxeador, a ver cómo si puedo hacer eso. Como si la gente se da cuenta. Y es chistoso porque en cualquier otro entorno sería ridículo. O sea, como que uno ve al tipo caminando y uno dice como que, ¿qué es esto? O sea, ¿quién es este man? O sea, pero uno se convence en ese momento, uno dice como que es totalmente seductor. Es totalmente seductor, es totalmente fascinante. Y entonces ahí, después como de tener como toda una sensibilidad por las Rocky, me acuerdo que una vez me crucé, yo creo que fue en ISAT o uno de esos canales, yo estaba chiquita y me crucé con una entrevista, era donde Tyson hablaba de esta pelea que les conté al principio, y había una sensibilidad tremenda en Mike Tyson, como yo dije, qué raro, porque era como este señor, además Tyson tiene una voz súper finita que no parece ser la voz de Tyson, como uno nunca se imaginaría que Mike Tyson habla así. No, y famosamente el tetea, lengüitopa. Y como el tatuaje en la cara y toda esta onda, y él decía... Él narraba su propia pelea y decía como, yo me sentí fuera de control, y se refería a sí mismo como un guerrero. Un guerrero no puede perder el honor. Y yo ahí dije, ¡fuah, qué interesante! Y ahí empecé como a seguir un poco más el deporte, y quedé muy fanática como de verlo, de ver las peleas en vivo y de ver lo que pasaba alrededor. Y después de eso, yo empecé, o sea, me acuerdo como yo estaba súper obsesionada, creo que era el 2014, 2015, no sé. Estaba en este momento en Argentina el Chino Maidana, que había peleado con Mayweather, como era una onda, y yo estaba muy fanática de ir a ver las peleas, y conocí a un boxeador en un bar, y yo dije, no, esto es de Dios, esto es totalmente... Y empecé a salir con ese muchacho que estaba empezando a entrenar, o sea, además estudiaba ciencia política, pero como que quería volver a pelear, y a mí me pareció... O sea, como
una película Esto es de Rocky, claro, pero yo no soy Rocky, entonces eso era confuso también, como, o sea... Sí. Era como, yo, ¿qué parte de la estructura narrativa soy en yo ese siempre momento? soñé que yo iba a ser Rocky y yo no estoy siendo Rocky. Pero ahorita estabas como personaje de siendo apoyo ahí para entrenarlo a Adrian, él. y yo no quiero ser Ah, Adrian. Como, ¿qué pasa? Pero había algo como de, claro, el pelado como que estaba entrenando, ya como un entrenamiento súper riguroso, y algo que a mí me parecía súper emocionante era que los fines de semana me llevaba a ver peleas en clubes muy chiquitos de, como decir, algo como, no sabría cómo describir el conurbano bonaerense, pero bueno, clubes como de ciudades un poco más chiquitas de donde salen los boxeadores también y donde son como la génesis de estos muchachos que empiezan a pelear. Y había como toda una narración de él, como de la terrible explotación de los boxeadores, que a mí me parecía como tremendo. Eso también se ve un poco en Rocky. Pero yo recuerdo que esa fue la primera vez que yo vi un knockout en vivo y yo quedé súper impresionada, pero impresionada como pensando qué extenso y qué breve es este instante. O sea, la forma en la que cae el cuerpo y había algo como tan inevitable y tan poético y tan trágico al mismo tiempo en ver un cuerpo caer. Y es un segundo, pero uno se demora mucho como contemplándolo. Y yo quedé muy impactada como con esa imagen pensando como qué trascendente esto como sobre el cuerpo, ¿no? Como finalmente el cuerpo se vence y cae. Que el knockout no se ve tan diferente de la mayoría de los otros puños que tiran. Porque yo todos los knockouts que he visto han sido en videos y de pronto tira un puño que se ve igual que todos los demás y de pronto el tipo cae y uno es como, ¿y esto cuándo ocurrió? ¿Cómo pasó? Yo no puedo decirte como por qué ese puño fue el que derrotó al otro y lo tumbó. No, es exactamente así, como porque es de un momento para otro. O sea, no creo que uno pueda advertir un knockout, ¿no? Uno ve como, pero hay algo de lo repentino y de cómo, o sea, me impactó mucho y no me olvidé que es algo como que uno ve un montón, knockouts uno ve todo el tiempo, pero sí hay como una constante y es la forma del cuerpo. O sea, los brazos son lo primero que se descuelga. Ellos nunca caen con los brazos para adelante, sino los brazos se descuelgan y como que cae la cara y el torso. Y yo ahí dije como, ¡fuah! Esto es increíble, esto es increíble, pero también es confuso, como... Y una pregunta ahí, vos sos escritora y pues me imagino que como casi todo escritor o escritora, pues también lees mucho y el boxeo es uno de estos deportes que también pues han sido narrados y digamos hechos mito a punta de todas las cosas, de todas las crónicas que se han escrito sobre boxeadores, sobre peleas. Y vos en ese momento o has tenido un acercamiento más como literario al boxeo o eso ya vino después, porque ya a mí hay cosas, por ejemplo, del ciclismo, que yo creo que yo el ciclismo también me lo he acercado más por cuenta que me parece que está simplemente muy bien narrado y quiero participar de como el otro lado de las palabras, o sea, quiero vivirlas, además de leerlas. ¿Cómo fue eso? Yo creo que sí, fue como un proceso medio simultáneo. Yo empecé a ver boxeo y a ver peleas y como en esa cosa más, estaba de hecho en Colombia y ahí yo no me acuerdo cómo di yo con ese libro de Carol Oates. Me imagino que googleando y me habrá parecido muy interesante que la gente dijera que el mejor ensayo sobre boxeo lo había escrito una mujer. O sea, eso me parecía como fascinante. Es un libro además que, o sea, cuando ella lo escribe, Tyson está empezando a pelear. Me parece que está escrito, creo que es del 87 o algo así, quizás un poquito después, pero no es muy contemporáneo. Y ella hace toda una historiografía del boxeo y además como que divide el libro en el dolor, el tiempo, las historias de vida de los boxeadores. Y ahí yo dije como, esto es espectacular por la sensibilidad que puede inspirar y por lo bien narrado que puede estar. Y después leí el libro de Miller y leí como un par de cosas de Jack London sobre boxeo. Mi favorito sigue siendo del boxeo. Pero hay algo sobre hablar, como creo que las variables cuerpo, tiempo y dolor son muy llamativas para quienes escribimos, porque son muy difíciles de narrar, ¿no? Y hay una experiencia con el dolor que es totalmente transversal al boxeo y que es totalmente misteriosa para el lenguaje. O sea, es muy difícil hablar del dolor, es muy difícil compartir la experiencia del dolor y al mismo tiempo es algo que en el deporte de alto rendimiento, pero sobre todo en este deporte, está muy presente y que juega un rol muy particular. Hay un cuento que me gusta mucho que leí hace relativamente poco que se llama Por un bife y es como una pelea entre un boxeador grande y uno más joven y también siempre tiene como esta beta de la precariedad de las vidas de los boxeadores una vez el cuerpo se desacaba un poco.
y hay como algo, un trasfondo sobre la experiencia versus la juventud que me pareció muy hermoso y que me parece también muy difícil de contar fuera de la metáfora del boxeo, como envejecer es difícil y es horrible, pero al mismo tiempo te brinda una perspectiva que la juventud no tiene, y entonces es como esta pelea entre este boxeador mayor y este pelado, y el boxeador mayor pensando como tengo que ser muy sabio con mi cuerpo porque no tengo tanta energía, entonces como todo tiene que ser muy calculado, y hablaba de esta euforia de la juventud, esta euforia torpe, como el chico puede lanzar muchos más puños, pero yo tengo que... Sí, la soberbia también. Muy soberbio, exacto, y cómo se habría hecho un gran boxeador, como mezclando ambas cosas, y eso me gustó un montón. Creo que siempre, como los textos de boxeo, yo me imagino que solo del boxeo, pero siempre hablan de otra cosa por eso, por la intimidad de esas tres variables: el tiempo, el cuerpo y el dolor. Y además que tenés, digamos, el planteamiento también o sea, son dos personas, ¿no? Y como que esa dualidad también narrativamente simplemente funciona mucho. Vos puedes construir o sea, el héroe, el villano muy bien, pero también puedes hablar como la pelea o lo que hace el boxeo como rico de ver. No es ir a ver a un solo boxeador que es enorme, sino es como, vea, cómo se van a encontrar estas dos personas en el ring. Y esa mezcla, me imagino que tan efímera, ¿no? De capacidades y de habilidades que se está viendo todo el tiempo. Es que, claro, el enfrentamiento en el boxeo es tan directo, porque quedándome pensando en el knockout, es como no hay un final más claro en ningún otro deporte que el knockout. Es como que aquí ya no hay deportista. Es como lo más cerca que uno tiene a como es casi como un duelo de pistolas donde como, no, pues yo gané porque el otro tipo está muerto. Es como el knockout, es como, pues el tipo ya aquí no está. Él no tiene conciencia. O sea, Alemania en algún punto decidió que no le iba a meter un octavo gol a Brasil. O sea, era como que... pero lo hubiera podido meter un octavo gol, un noveno gol. Claro. Y era como que, exacto, déjalo, ya está muerto. O sea, no está muerto, pero no le puedes pegar más. Sí, creo que ese punto final es algo que en los deportes y también en la vida es interesante. Como esto no tiene de dónde más jalarse. Y también, o sea, creo que es importante decir como dos cosas. Es escaso ver una pelea que termine por knockout, no es lo más seguido. La gente que empieza a ver boxeo se frustra mucho porque es como, no, pero ¿qué pasó? O sea, nadie sangra y nadie cae, y eso es como, eso tendería a ser lo más común, y que está muy bien, de hecho, como es cuando los dos boxeadores pueden lucirse, es algo muy chévere de ver también, como que son dos buenos boxeadores. Y a mí personalmente no me gusta Mayweather, primero porque me parece una persona horrible, como ser humano me cae pésimo, pero además de eso porque me parece que es un boxeador que pierde algo que yo considero que es muy importante del boxeo, y es el mejor golpe quizás salga después de recibir el mejor golpe. O sea, para dar el mejor golpe tienes que estar dispuesto a comerte una piña dura. Pero porque en esa distancia, o sea, si la cortas la distancia, probablemente tu golpe va a ser mejor. Y hay algo de él como de ser muy bueno, que eso pues me parece irrefutable, pero de no exponerse y no exponer su cuerpo al juego del boxeo y al contacto del otro. Como es famoso por ser un boxeador muy rápido, pero porque esto siempre, además, pelea largo. Como, tiene mucho alcance, claro, brazo largo, siempre pone esa distancia, entonces hace que sea difícil pegarle. Y yo no creo que eso sea necesariamente mejor, sino... Para mí lo hace un boxeo un poco más aburrido, por eso. Que hablando de peleas aburridas, hace poquito este youtuber que se volvió boxeador, Logan Paul, no sé, él peleó con alguien. ¿Con quién peleó él? Con Mayweather. Con Mayweather, ok. Y que todo el mundo habló de lo horrorosa que fue esa pelea de ver, más allá de porque Logan Paul también es un personaje despreciable, porque básicamente lo que Logan Paul hizo era que él sabía que estaba por debajo de Mayweather en todo nivel, o sea, él no es un boxeador como de esta categoría. Y lo que hizo fue abrazarlo, porque sabía que si le daba a Mayweather la distancia, entonces sencillamente tipo se pegó a abrazarlo, a acercar la distancia todo el tiempo, y fue una pésima pelea de ver, pero que esa era como la estrategia que tenía a su disposición para que no lo tumbaran en un momentito. No, y dicen además que estuvo pagado, o sea, dicen que además de que les pagaron una cantidad enorme, millones y millones de dólares, como que Mayweather estaba pagado para dejarse ganar. ¿Ah, sí? Sí, no vi la pelea, yo desde la de McGregor dije como esto no se puede ver más, pero creo que como que ahí hay algo de lo interesante que es poner el cuerpo para poder dar lo mejor, ¿no? Y entender que en el golpe hay algo que es imprescindible del deporte. Entonces, como la mayoría de las peleas
que ve uno de boxeo en realidad se ganan por puntos. Es reñido, el tema de contar los puntos sigue siendo medio subjetivo, o sea, hay una cosa como que uno cuenta puntos y el de al lado cuenta otros puntos y eso también es súper bello. O sea, a veces uno le pega a los puntos que contaron y a veces uno no le pega. ¿Eso cómo funciona? Yo no tengo idea de cómo contar puntos de boxeo. Yo creía que era como, hay unos jurados. Hay unos jurados. No, pero yo creía que uno no podía trazar ese sistema de ninguna manera. Yo creía que era más o menos como, yo qué sé, como en los olímpicos, que o como pensando como en patinaje artístico, que para mí siempre ha sido como una caja negra lo que pasa en la mente de esos jurados. ¿Cómo se cuentan los puntos en el boxeo? Tengo entendido que es un poco así. O sea, a mí esta explicación me la han dado 200.000 veces y siempre me resulta medio difusa, como, pero como que uno cuenta eso, los golpes que se dan, también una agilidad para esquivarlos, pero no es solo y no es estrictamente los golpes que se dan. Ajá. Como que tiene algo medio, una variable ahí como de cierta táctica que a uno se le escapa y por eso a mí me sigue pareciendo muy llamativo que tenga como esa subjetividad o quizás como yo lo he hecho muy mal siempre, a veces le pego y a veces no. Pero bueno, además que es quién se queda con el round y cómo va siguiendo. Y finalmente eso parece tener menos épica, pero es más bonito ver, o a mí me gusta más ver a boxeadores parejos que ver a uno que gana como que es lapidario con el otro. Y sin embargo, me parece que siempre, yo me acuerdo de una pelea Cotto Maravilla Martínez, que Maravilla estaba ya grande o sea, no estaba grande, pero estaba muy mal de las rodillas y decidió pelear. Eso siempre les pasa. O sea, hay un momento en el que no deberías pelear más, pero como empiezan a salir de circulación, se quedan sin plata y por lo general acceden a hacer estas peleas que son horribles de ver. Y él era un boxeador que a mí me caía súper bien porque además era como un boxeador muy culto y escribió un libro y tenía como una capacidad verbal súper interesante. Y Miguel Cotto es un muy buen boxeador y era como un momento en el que Miguel Cotto estaba muy bien rankeado y era un muy buen momento de su carrera. Y en el primer round Maravilla se cayó 3 veces y era como, por favor, esto es horrible de mirar, o sea, porque es un tipo que hace un par de años estaba dando muy buenas peleas y hay un punto en el que paran la pelea y Cotto va y lo abraza en modo como tranqui, pero no te quiero lastimar, o sea, no se trata de hacerse daño, entonces por eso verlos parejos es un poco mejor. Yo prefiero también esos encuentros como más entre iguales y eso habla de... Siempre he querido pensar que eso habla como de cierta sensibilidad de como en general lo que le gusta a uno en la vida, como que a mí no me gusta ver a nadie pasarle por encima a nadie más, o sea, como que eso no es interesante. Cuando yo siempre le refuto como a, no sé, y yo tampoco gran fan del fútbol, pero la gente es que no, es que me encanta el Manchester United y el Real Madrid. Es como, man, eso no es emocionante. Es como vos vas a certificar algo cada vez que es un partido. Sí, yo soy fan del mejor equipo. Bien por vos. Como que a mí me gusta la duda. Yo quiero saber, ¿vamos a ganar? Eso es mucho más emocionante. Entonces quería como hablar un poquito de esa sensibilidad de como esa diferencia entre capacidades de personas o como cuáles son los tipos de pelea que a vos te gustan, porque estoy seguro que no hay un solo tipo de pelea, como que eso se queda corto. A mí me gusta ver peleas cuando están parejos exactamente por la misma razón. Si no, me parece que es como medio cruel, o sea, me parece que es una crueldad. Claro. Y a mí no me gusta la crueldad, me gusta la violencia, pero no me gusta la crueldad, que son dos cosas distintas. Bueno, que es el mismo sentido de la atrocidad, ¿no? O sea, pues obviamente como que es imposible trazar, no sé, en el derecho, o pues se pretende trazar como la diferencia entre como un acto de guerra y una atrocidad, pues que esa línea es arbitraria y todo el tiempo está cambiando. Pero es como, sí hay una diferencia, o sea, o hay ahí como una pregunta que es muy, muy rica de contemplar por alguna razón. Sí, total, hay algo, y es algo que también es difícil de narrar, o sea, ¿cuál es la característica que uno ve que no, o sea, podría decirse teóricamente uno pesa más que el otro, o uno es ampliamente mejor que el otro? Incluso ahí hay como cierta duda, pero hay un momento en el que hay como No era necesario. Bueno, hay una pelea sobre Ali en la que, ya te digo quién, porque es el otro que peleó con él, que es muy famosa esa pelea, pero un momento, ya me voy a acordar. Y el tipo empieza diciendo, estábamos, o sea, muy enfrentados, yo ya estaba más golpeado que Ali. Y en un momento Ali me mira, hace como para darme un jab tremendo que él sabía que si me lo daba, no solo me iba a noquear, sino que me iba a lastimar, como me iba a tirar a la lona y me iba a hacer daño. Y Ali no lo dio. Y dice, ese fue él se perdió de dar el mejor puño de la pelea por no lastimarme. Él ya había ganado y él sabía que ya había ganado y dice, por eso es para mí el mejor boxeador del mundo. Y creo que ahí hay algo como que se nota en el momento en el que pasa a ser personal y en el momento en el que hay una distancia de la táctica.
y el honor. O sea, para mí el honor es algo muy importante y es muy importante que lo tengan los boxeadores y que se vea, y es algo que es como visible en algunos casos. Entonces, primero, que estén parejos. Segundo, que por estar parejos también puedan acercarse más. A mí el momento en el que se abrazan, que es un momento que es como torpe, que uno percibe como... Sí. O sea, Dios, y se están golpeando, pero no, y es una cosa como que uno piensa, estos manes mañana hacer chichi les va a doler un montón. O sea, este golpe a los riñones, que parece suave, cuando uno lo ve dice, bueno, no se están haciendo nada, y eso duele muchísimo. Sí. Porque uno gordito siempre ha tenido colchón. O sea, Claro, uno dice como que claro. yo soy gordito, me meten un puño aquí en la costilla, pues como que yo Y tengo eso algo no ahí que pasa me nada. protege. Pero esta gente que es literalmente estar esculpidos, eso tiene que doler mucho, la verdad, ahora que lo pienso. Eso duele un montón. No, hacer chicha al otro día. O sea, yo lo pienso y esas historias como, no, al otro día orinaron sangre y yo pienso, Dios. Y hay algo de ese momento cuando están como más parejos, que es que descansan uno sobre el cuerpo del otro. Y hay como es una intimidad tan arrolladora. O sea, son dos tipos sin camiseta y sin camisa y con el torso desnudo y totalmente sudados, que están además haciendo todo para ganarle al cuerpo del otro, abrazados. Se deben escuchar respirar en como Claro. se dirán cosas al oído. No creo, porque el bucal es muy difícil, como con el protector de dientes es muy difícil decir cosas, pero hay algo del momento en el que están agotados y reposan sobre sus propios cuerpos que a mí me llama mucho la atención, como en las peleas, que es cuando se cansan y empiezas a ver cómo para el 10º round los manes están agotados y siguen como y se paran otra vez, y ya la pelea es un poquito más lenta, y también hay como unos puños que son como mejor puestos. Ahí se empieza a definir Ajá. quién es el que va a ganar, si es por puntos, o ahí es donde uno ve pues un knockout más justo, porque si es un knockout en el tercer round es como, no, este chiquito, pobrecito, la pasó mal. Pero ahí Sí. es donde uno ve realmente y les ve esta resistencia. O sea, yo me imagino qué deben estar pensando, o sea, cómo se están contando este momento, que es un mantra, es... ¿Qué fuerza de la naturaleza es capaz de mover a esta masa de persona a insistir y a seguir a pesar del cansancio tan intenso y la concentración que hay que tener y el dolor que están atravesando? Entonces creo que para que lleguen a ese momento, que es el momento que a mí más me gusta y ese momento como técnicamente que más me interesa, tienen que ser boxeadores equivalentes. No, y que no estaba pensando ni siquiera en eso, como de que cuando uno cruza ese elemento táctico con el cansancio extremo y el dolor extremo. O sea, la idea de uno tomar decisiones en un momento en el que todo el cuerpo está siendo incapacitado para tomar decisiones, se vuelve súper interesante esa pregunta de cómo la automatización, la generación de instintos en el luchador. Es que lo estoy comparando mucho yo con otros deportes. Es que como que ningún otro deporte te hace tanto daño y te pide seguir siendo táctico. Y que, por ejemplo, algo que a mí me produjo mucha curiosidad cuando lo escuché era como este dicho de abrazar las cuerdas. Contra las cuerdas. Sí, ajá, de irse contra las cuerdas, que por ejemplo, no me acuerdo si era como Tyson o Ali narrando como ese elemento táctico, que era como irse contra las cuerdas y recibir los puños. Como dejar que el otro se agotara dándole puños, porque lo que las cuerdas hacen es... Si uno se apoya contra las cuerdas y se deja tomar el puño, uno puede dejar que el cuerpo entre todo ese golpe, pero que el golpe de hecho se transfiere a las cuerdas. Claro. Y las cuerdas, como son elásticas, empiezan a recibirlo y uno puede aguantar más, que es como una manera de hacer muy eficiente el aguante, y que eso a mí me... Casi que descansar, ¿no? Sí, es una manera como de descansar y hacer que el otro se agote si el otro toma la carnada y va a pegarle a uno, pero que pues a mí sencillamente eso develó como ese universo táctico que es invisible pues cuando uno no conoce nada de boxeo. Claro, o sea, ellos tienen que jugar a conservar la energía y a ver, o sea, hay una cantidad limitada de energía, entonces, y ya la conocen. Hay un punto en el que saben cuánto te va a durar la pila, hasta qué punto. Ajá. Y esa estrategia que además al principio uno ve como grandes peleas, que uno dice, pero este man, ¿por qué se está dejando cascar así? Claro, en el 8º round el otro no puede mover los brazos, o sea, como algo de
de recibir el golpe y después darlo, que es como lo que decía, que a mí me interesa tantísimo que suceda porque lo dinamiza y porque también da esta idea estratégica y esta forma de pelear que no siempre hay que, o sea, no siempre para ganar ni cuando se está ganando hay que ser la persona que activamente está dando los golpes. Y todo es una metáfora de la vida. Pero es eso, más o menos, como hay algo de a veces hay que recibir y quedarse quieto y bancarse un rato para después poder dar el mejor golpe posible. El boxeador del que les hablé, que habla de Ali, es nada más y nada menos que George Foreman. Ahí me llegó al nombre. No, y me parece hermoso eso de como que a veces te tenés que privar de dar el mejor golpe que puedes dar. Claro, eso como no siempre mejor dicho, no siempre ganar por nocaut es la mejor victoria posible. Y aun cuando el golpe es tuyo y la pelea es tuya, pero si ya está ganada de otra forma, se puede elegir como una forma honrosa de no lastimar, ¿no? De no ser cruel, que es algo que a mí me llama mucho la atención, como de esa narración, me quedó para siempre. Yo te quiero hacer una pregunta por como el boxeo y cómo se vive en Buenos Aires y en la Argentina. Y el único elemento que tengo para hacer esta pregunta son dos paralelos muy burdos con mi imaginación del boxeo en los Estados Unidos. O sea, yo la primera vez que fui a Nueva York fue como que, el Madison Square Garden no es un jardín, sino que es un ring de boxeo. O sea, originalmente un ring de boxeo. Oh, sorpresa, que me pasó que es el Luna Park de Buenos Aires también, ¿no? Claro. Que yo no sabía que era un escenario de peleas. Yo pensaba que era un sitio donde la gente iba a hacer conciertos y ya. Y veo ese otro paralelo también con un poquito con las historias de migrantes, ¿no? O sea, ¿quiénes son los boxeadores por lo general en las historias gringas? Son polacos, son italianos, son afroamericanos. Entonces como que quería un poquito como conocer cómo eran esas coordenadas en la Argentina. Pues es que, o sea, el Luna Park en realidad hoy en día hacen conciertos, pero sí fue como el gran escenario del boxeo en Argentina y también una cosa como súper de migrantes y de muy buenos boxeadores. Argentina tuvo muy buenos boxeadores. Nicolino Loche, Ringo Bonavena, después Monzón, que fue el que después cometió un femicidio horrible contra Alicia Muñiz, que era su esposa. Pero fueron como muy grandes en un momento. ¿Cómo se llama? El Mono Gatica, que además es como un personaje muy mítico porque era un boxeador muy importante en la época del peronismo, era muy peronista y un momento Leonardo Fabio hizo una película sobre el Mono Gatica que es hermosa y hay un momento en el que como que narra una foto que existe, que es que Perón va a ver una pelea y él sale, como saca el cuerpo entre las cuerdas, lo saluda y le dice, 2 potencias se saludan, mi general, ¿no? Entonces es como, primero que es una frase hermosa, porque el Mono Gatica era un gran campeón de boxeo y el otro pues era nada más y nada menos que Juan Domingo Perón. Y después tiene una historia muy desafortunada, después queda cuando a Perón lo exilian en el 55 y llega esa dictadura, al Mono Gatica como lo castigan horriblemente, no puede volver a boxear y muere en unas condiciones muy trágicas. Pero sí había una gran cultura del boxeo y de los periodistas de boxeo. Yo creo que eso... Yo no sé si se fue perdiendo, pero también la dinámica del boxeo cambió, entraron como otros deportes, pero había algo muy mítico de ese escenario del Luna Park y de las peleas que sucedieron ahí, que está todavía como muy presente en una cultura porteña del espectáculo. De hecho, una de las peleas que a mí más me gusta es Nicolino Loche contra Pambelé, nuestro Pambelé, claro. Pelean en el Luna Park, Pambelé gana por puntos y Nicolino Loche está la pelea en YouTube, como va a pegarle al entrenador y a Pambelé y es una cosa como además un ruido tremendo en esas imágenes del Luna Park. Después Maradona se casó en el Luna Park y ahora es como un escenario de conciertos. También hubo como cierta tradición de los narradores del boxeo que se fue perdiendo y se fue como diluyendo un poco más entre el periodismo deportivo. Algo que me produce mucha curiosidad es como por qué el boxeo tuvo este gran momento. No sé cómo históricamente eso cómo está definido, pero yo sí siento como pues la importancia histórica del boxeo y ahora no sé si... Siento que en los últimos años lo he empezado a ver más como desde el MMA y como que ha ido cobrando más fuerza. ¿Cómo fue ese ascenso histórico al boxeo como pues que se le dedicaran las arenas más grandes de las ciudades y que ahora ya ni siquiera las identificamos inmediatamente como arenas de boxeo, sino como arenas de concierto? Yo creo que lo que pasó, o sea, no tengo una respuesta pensada para esto, pero puedo ensayar alguna hipótesis. Creo que la entrada del MMA hace algo muy capitalista
con el boxeo y con cualquier arte marcial, y es que para mí es una cosa muy gringa para hacer, y es que agarra y dice, pensemos que lo divertido de todas estas artes marciales y estos deportes es cuando se lastiman, saquemos todo lo demás, o sea, saquemos la mística, la ética, la norma, el tiempo, saquemos todo eso. ¿Estás diciendo que esto es una cosa neoliberal? Totalmente, juntemos todas las formas de hacerse daño, metámoslos en una jaula, o sea, y que sea lo que Dios quiera. Y a mí me parece como espantoso, porque es ver personas lastimarse feo con los recursos que tienen a mano mucho más rápido. Ajá. Y hay algo de la manera en la que consumimos. Yo creo que, o sea, lo que pasa con el fútbol, que haya resistido al 2 punto del WhatsApp y que todavía nos fumemos partidos de 90 minutos a las personas que les gusta mucho el fútbol, es interesante. Pero sí hay algo de nuestra manera de ver el espectáculo y de consumir deporte y de consumir entretenimiento que quita o se siente como que puede prescindir de estos elementos que son la lentitud, que a veces no pase nada, que a veces no haya sangre en una pelea, que sea una cosa táctica, que haya peleas que son un embole, que como que eso, como que para mí, ahora con el surgimiento de una forma más express de consumir el mundo, necesitas, es como cuando ves porno que ya no te fumas ni siquiera todo el clip, o sea, es un clip de 4 minutos y lo adelantas. Exactamente lo que como que es. Antes eran películas con Antes trama. eran películas y uno tenía que ver el diálogo, o sea, el diálogo del plomero entra, y ahora ya es solo la escena y ni siquiera vemos toda la escena. El Satisfyer. Claro, una cosa como muy inmediata. Y creo que eso quizás tiene que ver también. Hay algo como, o sea, yo diría que eso tiene que ver, no lo sé, está chequeado. Es como una pregunta que nunca me había hecho. expertosdesillon@gmail.com. Total. Pero siento que puede explicar qué pasó y por qué pasó como un segundo nivel, y también en un momento creo que el boxeo fue supremamente importante para muchísimas personas migrantes para reivindicar la cultura afro. De hecho, toda la historia de Joe Louis, que es el primer campeón de pesos pesados afroamericano en Estados Unidos, y la forma en la que Joe Louis fue una reivindicación para la comunidad afrodescendiente. Después, obviamente, Ali retoma esa bandera con mucha fuerza, pero Joe Louis era en los 40. Y hay una historia que cuenta que en la primera muerte, cuando estás condenado a muerte por el sistema penal, que cuando ensayan una cámara de gas en los 40, para la sentencia de muerte. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Y el primero con el que ensayan, pues que es un condenado a muerte, es una persona afroamericana, por supuesto, y que le ponen un micrófono a la sala de la cámara de gas, y que el tipo, mientras estaba muriendo, decía, sálvame Joe Louis, ¿no? Como una cosa muy importante del ingreso de comunidades que fueron históricamente marginadas a un Star System yankee, y también lo que eso hizo con todos ellos, o sea, una forma de masticarlos y comérselos y después escupirlos. Las vidas de los boxeadores después de ser estrellas de boxeo por lo general fueron muy tristes y muy precarias, incluso antes, como la vida de los que llegaron, de esos migrantes italianos, de Rocky Marciano, después de Chuvalo, que era irlandés. Como hay un montón de historias que hablan de la precariedad por la que se ingresa a un deporte, para el que también no es necesario nada más que tener un cuerpo y exponerlo y entrenarlo. Entonces creo que eso también hacía y facilitaba el acceso. Sí, que es una idea muy obrera también, ¿no? Lo único que tenemos es el cuerpo. O sea, y tener hambre, ganar. Para boxear bien, yo creo que no sé si hay un motor y una ambición más fuerte que salir de la pobreza. O sea, creo que eso es importante para esa formación de boxeadores que fueron como tan míticos y que todos venían de estos lugares como tan vulnerabilizados. Y que tienes mucha razón, como es que me ha rondado mucho la cabeza, pues hablando de este honor, esta disciplina como absolutamente marcial en torno al boxeo, y de que a cada rato en internet comparten como los clips de la fanfarronería que ocurre previo a las peleas de MMA, que siempre son como estos tipos haciendo, es una cosa toda macho, toda alfa, toda intentando intimidar al otro, pero desde un lugar como súper, sí, como desconociendo cualquier, te quiero hacer daño, es como te voy a matar allá en el ring. Y que, claro, al quitar todos esos elementos de los que hablabas, todos esos elementos que le agregan a esto sutileza, que lo vuelven un reto más allá de sencillamente ejercer fuerza, de que no vamos a sacar sangre, pues da pie a una cultura
pues de eso, de que el énfasis está en la violencia y que el énfasis está en hacer daño pronto y rápido de distintas maneras. Sí, yo creo, o sea, yo no soy como una gran detractora del MMA. Por eso, o sea, creo que la norma, que ver como que en realidad tu capacidad de acción es acotada para lastimar, que hay como unas formas de cuidado, que es mucho más cómo estás, cómo te resistes al cansancio y cómo eres estratégico y cómo eres rápido, y que esto como de juntar personas para que se lastimen de cualquier manera en una jaula, a mí me parece que también es un síntoma de los tiempos. O sea, creo que no sé si o sea, no sé, esto no está chequeado, pero a mí sí me parece que es muy característico de una época como la que vivimos, la velocidad y la eficacia que tiene que tener un show de entretenimiento en el que queremos ver personas haciéndose daño. Sí. Y quiero aventurar otra conjetura, de nuevo, como persona que no ve boxeo, o sea, yo simplemente tengo la referencia de Mohamed Ali, además, pues como este gran ícono del poder afroamericano, y pienso mucho como en todas estas otras, o sea, en un ring cuando se enfrentan dos boxeadores también hay unas estructuras ahí que también se están dando en la jeta, ¿no? Como que también hay un enfrentamiento de muchas otras historias, que es lo que pues permite también esta riqueza narrativa de un deporte como el boxeo. Y pienso mucho en como esta idea de una república o de una democracia como post-racializada, o como de querer como erigir ese mito. O sea, estoy como tratando de pensar en qué tanto hoy en día hablamos de eso. O sea, no sé si es como cuando peleaba Ali contra, es que no sé, estoy pensando como contra un inmigrante polaco, como que también estaba ahí enfrentándose cierta idea de como quiénes pertenecían y quiénes estaban ganando, y había una lectura como de las trayectorias de migración de las personas dentro de la misma pelea. Y como que quería como explorar si había alguna pata de cómo igual estamos viendo y consumiendo estas peleas y este boxeo hoy, de una forma que queremos como diluir unas luchas que antes se hacían palpables en el ring y decir como, no, ya no vamos a hablar de esto ya no existe. Y como yo no conozco peleas contemporáneas, pues como que no puedo verdaderamente como ir más allá de esta inquietud. No, pero yo creo que sigue estando presente, o sea, sigue estando presente como de otra manera. Creo que entra mucho más fuerte la variable de clase, ¿no? Que quizás, al menos en Argentina, pienso. Pero también en Colombia los boxeadores han sido personas afro, quizás un poco aparentemente más despolitizadas, pero yo creo que hay algo muy de la historia de Pambelé que refleja mucho una cuestión muy dual, que a mí como hay una enorme contradicción aquí, y yo la veía como en las peleas históricas y en esas peleas históricas de Ali y de toda esa generación, que la mayoría son boxeadores afro, y si no son afro son boxeadores migrantes. Y es algo de lo que Ali trataba de distanciarse todo el tiempo, y yo no sé si lo lograba con éxito, porque hay una imagen de Ali con Fraser en la conferencia de prensa en la que se están chicaneando. Ali le dice cosas horribles, además le dice cosas como que uno pensaría que son racistas, pero ellos están rodeados de hombres blancos y ellos son los únicos dos hombres negros que son los que se van a enfrentar. Y es algo que Ali siempre decía, como que él no juega el juego de los hombres blancos, pero al mismo tiempo son los hombres blancos los que ponen la plata, ¿no? Para verlos pelear. Y hay algo ahí que a mí me resulta muy contradictorio, y que me resulta contradictorio aún hoy, y es, bueno, sigue siendo un deporte donde la mayoría de integrantes del deporte son personas marginadas de alguna forma, ¿no? Son personas de grupos muy vulnerabilizados de clase, grupos migrantes, que también que tienen situaciones y tienen como enormes situaciones de precariedad y de pobreza. Y nosotros lo vemos desde nuestro sofá, y vamos y vemos a estas personas que se están golpeando para nosotros, ¿no? Para el show que nosotros consumimos. Y a mí eso me pone como en una enorme contradicción que no he podido resolver, y es cómo se enriquece ese debate, y cómo se fortalece cómo se fortalece también, y cómo se conflictúa esa perspectiva, reconociendo que si bien no es un ejercicio violento del cuerpo, para someterse a eso, la mayoría sí vienen de lugares muy precarizados, porque hay una cuestión de lo que decía hace un rato, o sea, hay que tener hambre para poner el cuerpo también, y para ponerlo a ese nivel. Y siento como que es muy difícil y muy complejo, y que a veces yo no creo que la manera, por yo soy como totalmente anti-abolicionista, me parece totalmente absurdo, porque esto pasa y se replica en todos los deportes, o en muchísimos deportes, o sea, también es la historia de muchos futbolistas, pero hay algo de la forma en la que después terminan los boxeadores que me parece como totalmente injusta, del diálogo que tenemos sobre cómo estas personas vienen y tienen orígenes más vulnerables y nunca logran, como tienen
un pico y después una caída en el olvido cuando ya no pueden pelear más. Y cuando ya nosotros quienes lo consumimos, nos los consumimos y nos los fagocitamos y los disfrutamos y después los olvidamos totalmente. Y creo que eso pasa mucho como con la forma de reproducir el sistema y de cómo es que se transmiten estas peleas y de quiénes son los managers de ellos y cómo también hay un enorme descuido por el cuerpo y por sus condiciones y por su salud, que para mí no es exclusivo del boxeo, pero que quizás en el boxeo termina siendo más desgraciado. Y que en ese sentido, bueno, primero me acuerdo de, y esto aquí lo voy a citar mal, pero me acuerdo que hay un pequeño segmento del Flechas, de esos discos de Flechas de David Sánchez Juliao, pues que es este personaje boxeador y el que él está supuestamente como contando que sus guantes o sea, es como que mis guantes los pagó mi mamá limpiando los calzoncillos de los ricos. Y hay todavía quien dice que el boxeo es una profesión digna. Y como me parece que hay mucho de eso que nos estabas contando que como que está ahí. Pero porque hemos hablado mucho del cuerpo, pero inclusive empezamos hablando también de como el control mental que hay que tener. Y en ese sentido la trayectoria de Pambelé me parece como muy elocuente y muy intrigante. Porque por un lado está como la historia de la gloria de Pambelé, pues es una historia de la gloria de su cuerpo, pero su delirio y su caída es una historia del deterioro de su mente también, o sea, su locura en un sentido. Cuéntenme la historia porque no la conozco. Kid Pambelé era como el boxeo, fue el boxeador más importante de Colombia. Además, hay algo como súper interesante, es que fue como el primer triunfo de Colombia, como triunfo, no segundos, sino como el primer ganador campeón de Colombia. Me parece que eso es en los 60s, 70s, y después Kid Pambelé se convirtió en un drogadicto terrible, se volcó al Paco, al bazuco. No sé si finalmente murió, hace unos años no se sabía si estaba vivo o estaba muerto, la gente decía que todavía se lo encontraba en el centro, peleando solito. Y igual es como de verdad un destino que no es tan ajeno a muchos de los boxeadores y a muchas de estas personas que también, o sea, no sé si esto tiene que ver con el deporte como tal, pero sí tiene que ver con el negocio que nos provee el deporte. Es difícil haber tenido muy poco y tener mucho y tener como la prudencia que tenemos quienes somos de la clase media, como comprar algo para poder invertir y no sé qué, como hay algo de venir de ningún lado. Inmediatamente se convierten también como un objeto de burla, ¿no? Porque es esa historia como, no, entonces el futbolista o el deportista que viene de un ambiente precarizado, marginalizado, empobrecido, logra tener plata y dicen, y lo primero que van es que se compran, no sé, un Bugatti, no sé, cualquier cosa como de consumo, pues por decirlo así, necesaria, como estos lujos, inmediatamente se les fiscaliza por eso, pero al mismo tiempo como en la opinión pública, por un lado como nos burlamos de ellos porque, no saben manejar la plata, pero estructuralmente dentro del negocio tampoco se les permite ser sus propios dueños. Claro, no, es totalmente injusto, o sea, es un negocio injusto, es un negocio muy explotador que termina mal y por eso es como una pena y es una cosa muy difícil de resolver desde esa contradicción de, bueno, esta gente son deportistas que pertenecen a este sistema, pero el sistema siempre es injusto. Y es como el juicio que pasa, también pasa con los futbolistas y pasa como con ¿por qué el lujo, no? Y bueno, esa crítica y esa vida como de ser una personalidad y que todo el mundo quiera un pedazo de ti, ¿no? Como esta cosa que pasa tanto. Y creo que esa es como una de las explicaciones de Pambelé y al mismo tiempo nunca haber podido dejar y olvidarse como ese momento de gloria, porque hay como una cosa de es tanto y estaba tan obnubilado todo el país con este gran campeón que no hay nada que pueda superar eso. Y la vejez de los deportistas y de los boxeadores es muy triste porque esa sí que es injusta. Y siempre va a haber alguien más joven y no solo va a haber alguien más joven, sino que va a ser más rápido, va a ser mejor, te va a romper el récord que tenías y como esta amenaza de quedar olvidado por la historia es súper, súper cruel. A mí me parece como algo súper triste de los boxeadores grandes que sigo viendo. Bueno, también mucho problema mental directamente, como Ali tenía Parkinson en gran parte por haber soportado tantos golpes. Hay algo de lo que pasa después que es muy inevitable del deterioro y cruel de ese deterioro. Tú
en algún momento te metiste al ring? Me metí a guantear cuando estaba entrenando y yo no estaba, o sea, en un momento yo dije como esto me parece súper chévere y después era realmente tan desgastante, o sea, era tanto de correr y saltar lazo y tampoco de pegar que yo dije como, Dios, ahora que me siento como que volví como a engancharme mucho con el entrenamiento, digo, debería volver a hacer esto porque me gusta, pero hay algo que yo nunca pude romper, que es como lo que a mí siempre o ahora me interesa mucho más, que es el tema de recibir el golpe, no de darlo, sino de recibirlo. Yo creo que como que yo soy una persona que piensa muchísimo en la autodefensa, como una cuestión de cierta obsesión, de qué es lo que hace nuestro cuerpo menos vulnerable, también eso, como haber sido socializada como identidad feminizada y criada como una niñita y como una mujer, sí, me hizo siempre tener mucho miedo de la agresión, ¿no? De esta cosa como de ay, no, nadie te puede pegar porque eres una niña, y entonces como los juegos de las niñas son suaves y los juegos de los varones no son suaves y tienen como otra forma de relacionarse con su cuerpo. Y yo creo que esa forma de relacionarse con el cuerpo sin tanto temor a que te lastimen o confiando en que el cuerpo aguanta ciertas cosas, sí, te hace mucho más poderoso y realmente te da herramientas y estrategias de autocuidado. Hay una periodista mexicana que se llama Marion Remiers que decía como si les enseñamos a las niñas que pueden correr o que tienen fuerza o que pueden resistir un toque y que pueden defenderse, quizás en los casos de agresiones, por ahí tienes una chance de no quedarte paralizada, que siempre es como el primer impulso de nosotras las mujeres, como una cosa de quedarte quieta porque hay un miedo muy inherente a que te lastimen de cualquier manera, porque para mí hay como muy poco conocimiento de lo que el cuerpo puede resistir. Y a mí esa idea me obsesiona mucho y creo que ahora lo que más me interesa de boxear, además de toda esta, de sentirme como Rocky, quisiera enfrentarme con una persona y ver y comerme una piña, a ver cómo y sentir el golpe y ver que nadie se murió de un puño, como que uno se puede levantar y tenerle mucho menos miedo a eso, porque siento que eso me daría como una enorme libertad. Yo a veces me imagino, estoy caminando por la calle y pienso como, qué chévere sería ser una de esas personas que no tienen mucho miedo a que les den un puño. Y cómo ocupa el espacio esta gente, ¿no? O sea, cómo se camina con esa certeza, sí, con tan poco miedo. Y entonces yo a veces pienso como, bueno, pero ellos no saben que yo no soy John Wick. Yo podría ser como, o sea, ninguno de estos otros transeúntes no sabe que yo no soy muy buena, como que yo no soy una buena boxeadora. Me voy a imaginar cómo camina alguien que puede perfectamente parar a defenderse. Y yo siento inmediatamente cómo solo contemplando esa idea me cambia la postura del cuerpo. Entonces, claro, para mí hay como una certeza de que tengo mucha fuerza, que eso también me hizo como sentirme muy tranquila en muchas situaciones de la vida, pero sí, falta esa parte que para mí es como la más importante de la autodefensa, que es no solo que tienes capacidad de defensa y que tienes fuerza, sino que el cuerpo aguanta un toque, como no hay que temer tanto a ese contacto. Y creo que eso es lo que te hace, sí, como que te saca la mayor cantidad de miedo, estar como entendiendo un poco los alcances del propio cuerpo. Entonces eso a mí me parece como súper fascinante y es lo que quisiera poder hacer. De hecho, como eso, quisiera como entrenar Rocky 4, Maradona del 94, así como dedicarme a eso, sí. Y que me convierto en una máquina de matar. Eso es como mi sueño, o sea, mi sueño. Que hayan unos troncos rodeada de gallinas por alguna razón. Hay nieve. Y toda trabada y como toda ágil, como puedo caminar por la calle y si algo no me gusta, yo estoy en total capacidad de irme a las piñas. Pero ahí hay algo que a mí personalmente... Tengo un amigo que siempre me dice que él no se quiere agarrar conmigo porque yo he ido a clases de boxeo y como le rompo la cara o una versión de esto. Y a mí boxear nunca me ha dado tranquilidad. O sea, como... Es como que cuando yo te escucho, yo como que, pero un momento, yo siempre he pensado que si a mí me toca como darme la jeta con alguien, como en el milisegundo que yo me demoro exacto, como en parar, en poner las patas, en levantar las manos, me tiraron una patada y ya, hasta ahí llegué. O sea, como que yo tengo las reglas, o sea, porque claro, si a mí me dicen pelea, yo voy a ponerme como en posición de pelea de boxeo y este man está haciendo, o esta otra persona está haciendo MMA y ya. O sea, yo tengo una versión de una pelea que tiene unas reglas y esta persona claro, no. Tengo bien puestos los pies. Espérate, voy a chequear como cuál es mi pie. No.
Yo lo digo, creo que no porque eso lo provea exclusivamente el boxeo te provee para mí una resistencia del cuerpo y de la mente, sino porque el boxeo es el lugar más idóneo para que alguien te pegue sin que sea personal y que tú conozcas la experiencia de un golpe, ¿no? Como cómo se siente en la cara un puño, como cómo te tiembla el cerebro, como cómo es el cimbronazo. Que yo como mujer, como nunca, gracias a el cielo, he experimentado esa secuencia, pero que es algo a lo que los hombres están mucho más habituados. Recuerdo muy vívidamente, yo a los 12 o 13 años me fui a los puños con mi mejor amigo, muy chiquitos, y recuerdo la sensación de que me metí un puño en la cara, y no un buen puño, sencillamente un puño así como totalmente frontal, como a la nariz, y recuerdo como ese timbronazo y como mi cuerpo no sabía qué hacer, como que me quería poner a llorar y ponerme a gritar al mismo tiempo y quería atacar, pero como que había algo como la sangre súper caliente y uno sentía como las orejas calientes de la rabia y como de la adrenalina de la pelea y que me produce enorme curiosidad como eso, entrar a un ring y como encontrarse con todo lo que pasa fisiológicamente cuando uno se pone en la posición de pelear. Y me parece interesante eso que estás diciendo y me acuerdo de la conversación que teníamos con Juan Álvarez sobre el insulto, porque esa sensación de meter un puño y no saber qué hacer y entonces sentarse a llorar, como que un poquito, sí, si el insulto es como el fracaso de la comunicación, por remontándose a esa conversación, como el puño también tiene que ser el fracaso de algo en una situación cotidiana, o sea, como que si uno está socializado para no pegar, como pues pegar no, se siente también como algún tipo de fracaso del autocontrol, y yo creo que por eso una vez simplemente se sienta a llorar de la rabia, como de no puedo creer que yo hice esto, que nos lleva como un poquito como la pregunta de la violencia, verdaderamente, de la violencia que se ejerce en espacios controlados o no. La experiencia de la feminidad es muy compleja en ese sentido. Y cuando las mujeres en el espacio público estamos todo el tiempo como ante la potencialidad del riesgo, ¿no? Como esto podría volverse esto podría volverse esto otro. El miedo siempre es como no importa que esta persona me robe, pero que por favor no me vaya a violar. En una secuencia de yo siempre voy a tener que quedarme quieta y paralizada. Y bueno, ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si una está como mucho más habituada a yo pelea voy a dar? Y es algo que nunca ni se te cruza por la cabeza porque hay una fragilidad que se aprende y que yo creo que es totalmente aprendida de la feminidad. Es una fragilidad que se enseña y se aprende y que para mí por eso es tan interesante pensar como si yo pudiera al menos saber qué pasa si trato de defenderme y tratar de defenderme. Obviamente las situaciones cotidianas en las que uno termina a los puños con extraños son mínimas, pero yo podría decir un montón de cosas en lugar de bajar la cabeza e irme. Yo me acuerdo como que tenía un vecino en un edificio en el que vivía que era súper violento, y que era un tipo que medía el doble que yo, y además nos gritaba cosas horribles, como pues, siempre estaba pasadísimo, y yo pensaba como, o sea, si yo le respondo eso, este man me va a partir la cara y yo realmente no voy a saber qué hacer. Y un día yo compré un gas pimienta, entonces yo todo el tiempo cuando yo me lo encontraba bajaba la cabecita y seguía caminando. Y un día yo compré un gas pimienta y yo entré al edificio y me lo encontré. Y yo tenía la mano en el bolsillo y tenía el gas pimienta en el bolsillo. Y yo ese día no bajé la cabeza, como dije, no importa. Como, ya está, si esto va a escalar, que escale. Yo tengo con qué defenderme de este man. Obviamente no escaló, como nada pasó. Me dijo un comentario de no sé qué. Yo dije, ¿qué te pasa? Nada. Y el tipo se dio vuelta y se fue. Pero yo todo el tiempo tenía pánico y bajaba la cabeza y tenía como esta actitud de sumisión. Y ese día yo sabía que yo tenía una herramienta para defenderme entre que llegara la policía. Y eso me hizo poder responder ante una agresión sistemática que me ponía siempre en una posición de total sumisión. Y creo que es por eso que a mí me parece como tan interesante esa posibilidad siendo una mujer y que el entorno que siento que me da mayor confianza y control para poder probar lo que pasa con mi cuerpo es el boxeo. Eso es algo que está como latente en toda esta conversación. Igual no está de más poner la pregunta de forma explícita y es como verdaderamente cuál es tu visión como feminista o tu entendimiento feminista en el boxeo, porque siento que hay una lectura un poquito también como hablando de los riesgos a los que están expuestos a las mujeres todo el tiempo, sobre todo en los espacios públicos y a las violencias. Hay una lectura y es como el objetivo del feminismo puede llegar a ser la eliminación del riesgo del espacio público y la eliminación de la violencia, mientras que también siento que un poquito lo que nos estás diciendo es como hay una versión que es como convivir y darse herramientas para hacerle frente a esa violencia. En este caso estoy de acuerdo con ambas
ambas premisas. O sea, yo creo, por supuesto, que las mujeres no tienen que salir a la calle con miedo, sino que el espacio público tiene que dejar de ser un espacio que sea riesgoso para las mujeres, que sea además terrorizado para las mujeres, que sea un espacio censurado y que para eso hay que cambiar el espacio, no hay que cambiar lo que hacen las mujeres. O sea, las mujeres no tendrían por qué saber defenderse y por supuesto que eso me parece como una lucha muy constante. Yo quisiera poder hacerlo porque es algo como que me frustra mucho de haber sido socializada como mujer y es algo que en lo que quisiera poder parecerme a los hombres y es eso, como su relación con el cuerpo y con el dolor, pero porque es algo que me interesa personalmente. Ahora, yo sí creo que por supuesto que mientras nosotras trabajamos activamente por el cambio de paradigma y el cambio del sistema patriarcal que administra las formas en las que podemos transitar el espacio público y que obviamente todo el tiempo quiere que las mujeres pasemos nuestra vida en el espacio doméstico y en el espacio privado y que no salgamos a lo público, como que tiene esta amenaza, también creo que mientras y en el mientras tanto no deja de ser interesante la herramienta de la autodefensa. O sea, como mujer que sufrió una situación de un abuso sexual, yo lo pienso como también como un poco de esa ira contenida de decir como que, o sea, es por supuesto que entiendo toda la variable de la injusticia y el trasfondo de la terrible injusticia detrás de eso y de la crueldad y de lo sistemático que pasa con los cuerpos de las mujeres y de la terrorización que se hace sobre el espacio a través de nuestras existencias y de lo aleccionador que es eso para todas nosotras, pero al mismo tiempo pienso como a mí me gustaría poder cagarme a piñas en una situación así. O sea, ¿cómo puede ser que incluso reconociendo todas esas cosas, mi capacidad de autodefensa sea nula? Como quisiera poder pisar el mundo mientras lo transformamos con la certeza de que tengo un margen para defenderme de esas agresiones. Solo la certeza, nunca tener que usarla. Pero sí esta relación como con la quietud y el movimiento. Y creo que a la mayoría de las mujeres ante situaciones de agresiones sexuales y de cualquier agresión, pues es como esa cuestión paralizante que también me parece injusta. O sea, no me parece que nosotras debamos ser socializadas con el cuerpo como en la conciencia de la fragilidad y la delicadeza, porque pues es el mismo cuerpo. ¿Y por qué tenemos que tener una relación tan distinta nosotras con el cuerpo y con las actividades que nuestro cuerpo puede? Y entonces para las niñas es la gimnasia rítmica y para los hombres son los deportes de contacto. Pues no, hagamos nosotras también deportes de contacto. Yo creo que eso tiene un impacto en la forma en la que transitamos nuestra vida pública, pero esto es una hipótesis, no lo sé. A mí me gustaría, porque a mí es algo que me interesa en la relación con el cuerpo. Sí creo que esas ideas conviven. Creo que se extiende, es que creo que das muy en el clavo, pues hablando de esa extensión más allá del espacio público, como por ejemplo de que desde esa socialización nace una certeza de que uno es capaz de hacer lo que sea. Yo, por ejemplo, rayo en la arrogancia de lo que yo creo que mi cuerpo puede hacer. Y nace mucho de allí, de que a mí todo el tiempo se me dijo y se me demostró y se me puso en la posición de probar de mi cuerpo en todas las maneras diferentes, que yo tengo la arrogancia de sentir de que yo podría ir a un gimnasio de boxeo y decir, oigan, quiero tomar una clase hoy, ya, hagámosle. Y de que eso no me produce como ningún miedo y que, de nuevo, raya en la arrogancia, de que yo creo que yo sería inmediatamente bueno, porque sencillamente siento que siento que mi cuerpo está para eso y que cuando me han pegado y que cuando me pasan cosas lo recibo casi que con entusiasmo porque quiero demostrar de que me puedo levantar otra vez, que es como una lógica completamente diferente del planteamiento frente al cuerpo de la que pues nos estás narrando y que uno quisiera que todo el mundo tuviera esa posición. No, ojalá nunca seas agredido, pero esa cosa, mi cuerpo puede hacer un montón de cosas. Yo me acuerdo que para mí hubo como todo un cambio de paradigma. Tenía un entrenador en el gimnasio cuando empecé como a hacer pesas y el entrenador me dijo, es que tú tienes mucha fuerza, tú puedes cargar más. Y a mí, como yo, era algo que intuía, pero esta revisión profesional de, es que tú puedes cargar más peso. Y además, no sé, era una locura lo que me puso a cargar haciendo sentadillas. Yo salí y no podía caminar, pero había como una confianza, no, tú puedes, dale. Y después yo estuve en una situación medio tensa con un tipo con el que yo salía y yo me acordé de lo que había dicho mi entrenador. Dijo, es que tú tienes mucha fuerza. Y yo dije, es que yo tengo mucha fuerza. O sea, como era una situación en la que yo pensaba como, aquí no hay armas, no hay así como una situación, una secuencia en la que yo diga, bueno, contra esto no me puedo defender. No estaba pasando realmente nada, pero fue como una secuencia de, hay algo que me hizo sentir como una lógica medio agresiva que yo no sé si estaba consintiendo. Y yo pensé, yo tengo mucha fuerza. Y eso me hizo sentir
algo totalmente distinto, como esto perfectamente, como la situación cambió desde mi perspectiva y yo me puse un poco más fuerte y efectivamente no pasó nada. Pero eso, si yo no hubiera sentido que podía cargar en la espalda 60 kilos y si alguien no me hubiera dicho, no te preocupes, te duele pero dale, que el cuerpo resiste. Y si yo no hubiera tenido esa certeza que siempre estuvo en mí, el cuerpo no cambió. Pero si yo no hubiera puesto mi cuerpo ante esa actividad que me hacía ver esa nueva posibilidad, mi actitud frente a esa situación habría sido totalmente distinta. O sea, yo realmente me habría sentido indefensa, amenazada y sin posibilidad de moverme. Me habría quedado congelada. Y eso no pasó. Porque algo que es lo que estás contando, como yo sentí que podía. Empezaste el episodio diciendo que vos no eras o no te considerabas pacifista. Y yo quería simplemente escucharte hablar de entonces cuál es como tu idea de la violencia y el lugar de la violencia. Lo dice mejor un poeta que a mí me gusta mucho, que se llama, no es un poeta, es un escritor, pero escribió un libro de poesía que a mí me gusta mucho, que se llama César Pavese. Con amor o con odio, pero siempre con violencia. Ahí está. Y vamos a dejar esos puntos suspensivos porque esa era la intención dramática, pero entonces, sí, muchísimas gracias, María del Mar, por esta conversación. No, fue muy intenso. Tengo una reunión. Estoy como afectada, como que es esta entrevista tan rara. Pero en este libro que yo les digo que me gusta tanto, en el último capítulo, que creo que sintetiza un poco mucho de lo que se dijo acá, ella abre el capítulo con un epígrafe de una carta que le manda un estudiante a ella, a Carol Oates, cuando se da cuenta de que ella es como fanática del boxeo. Y la carta es muy hermosa porque ella le dice, él es un pibe y le dice, imagínate como que me metí a clases de boxeo en la Universidad de Son. Le dice como, y me metí a clases de boxeo y estaba como súper entusiasmado y súper manija, no sé qué, y llegué y me pusieron a guantear de una con otro pelado y me dio un puño tremendo que me dejó, además, como me sacó sangre en la nariz, entonces quedé como totalmente afectado y dolido y nunca jamás había pasado una cosa así y entonces quedé muy confundido y el entrenador me dijo, te la bancaste bien, mañana te espero para entrenar, como de una mañana te espero a esta misma hora y el pelado le dice como yo me fui para mi casa totalmente humillado, cuando llegué me miré en el espejo y ya tenía como una marca de las ojeras y yo tenía que ir al otro día a la cena de Thanksgiving de mi familia. Entonces me sentí como súper tenso con esto. Efectivamente, al otro día no pude volver, como me dio pánico que esto volviera a suceder y no fui, nunca volví a entrenar boxeo y termina diciendo, no pude volver a la clase de boxeo, pero me anoté en la clase de poesía. Siento que es lo único que se parece a lo que sentí ese día. María del Mar, si alguien quiere, después de escuchar esto, quiere interesarse por el boxeo, ya sea verlo, ya sea practicarlo, ya sea leerlo, ¿a dónde los apuntamos? Yo creo que lean ese libro de ensayos del boxeo, que es mi libro más favorito en el mundo, es como una biblia, lo releo cada tanto tiempo, y busquen las peleas que están ahí, o sea, el libro habla de muchas peleas, busquen esas peleas en YouTube, hay un par de documentales muy lindos, los documentales de Ali son muy bonitos, y seguir un poco como mirar a ver cuáles son las peleas que están sucediendo en el momento y como cuáles son esos boxeadores y ver qué les pasa. A la gente le puede gustar o no le puede gustar, yo no tengo ninguna intención de imponerlo, pero mirarlo a ver como que sienten al ver ese deporte y no ver MMA, pero o contemplarlo, a ver como que sienten mirándolo. Y ese libro, creo que para mí es el más importante porque además también ese incluye como que tiene y habla mucho de los otros libros y de la otra literatura sobre boxeo, pero ese es muy trascendental e incluso les va a gustar si no les gusta el boxeo. Y si no les interesa después el boxeo, el libro me parece que es un libro para leer en la vida. María del Mar, si la gente te quiere seguir a ti, a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar? ¿Y dónde pueden encontrar los libros? En las librerías. Creo que están en todas las librerías colombianas, incluso en la Panamericana, que era como mi sueño de adolescente cuando iba a comprar marcadores. No, mi sueño siempre ha sido que me vendan en el Éxito. Y el mío también. Es como el sueño. Estar en el Carulla. Si el grupo Éxito está escuchando esto, nos puede contactar, expertocine@gmail.com.
como que sea mi libro el que cojan unas señoras así que van y compran fresas. Pero bueno, lo pueden encontrar en las librerías y me pueden seguir en mis redes sociales en @, ay, pues pucha, es que no son iguales, pero el Instagram supongo, @delmar_rb. Y Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? Ya nosotros nos encuentran en Twitter como @expertosillón, en Instagram como @expertosdesillón y nos pueden escribir expertosdesillón@gmail.com. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos, a quien siempre le mandamos un saludo y le agradecemos un montón. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.